Buenas noches nuevamente a mis queridos hermanos en la fe y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que en esta noche podamos seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos a terminar el capítulo 24 que estuvimos estudiando la clase pasada y estuvimos viendo de que en este capítulo pues Jesús predice y anuncia un juicio contra la nación de Israel, donde iban a pasar por una tribulación tremenda, un juicio que Dios iba a mandar sobre este pueblo que se había apartado prácticamente de los propósitos de Dios, aunque tenían el conocimiento de Dios, no estaban administrando bien las cosas de Dios, ¿verdad? Así que era un pueblo que se había corrompido, sobre todo en el liderazgo espiritual. Y llegó el tiempo definitivo de cerrar este capítulo de parte del Señor. Iba a terminar un pacto, el antiguo pacto que se hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, llegaron al monte de Sinaí y ahí les dio Dios los 10 mandamientos, hicieron un pacto, pero ellos se quebrantaron. Bueno, no solamente les dio 10 mandamientos, les dio una serie de distintos mandamientos. Habían mandamientos morales, mandamientos ceremoniales, mandamientos civiles, sociales, en fin, había una serie de 613 mandamientos. Entonces ellos habían apartado de honrar a Dios y había llegado el tiempo de que Jesucristo viniera y estableciera un nuevo pacto donde iba a ser beneficiada toda la humanidad. Entonces vino un juicio, Jesús anunció un juicio que vendría sobre la ciudad de Israel, de Jerusalén, que está en Israel, y también era el fin de una época, el fin de una era. Y Jesús, terminamos de leer esto en el capítulo 24, versículo 34, la semana pasada, donde decía, Jesús les asegura, Mateo 24, 34, Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que no pasará esta generación, o sea, la generación que ellos estaban viviendo. Jesús está hablando en el año 30, del 30 al 33, y dice que les asegura de que no iba a pasar esa generación. Se calcula que una generación puede durar entre 40 y 45 años. Entonces dice, hasta que todas estas cosas sucedan. O sea, todas las cosas que él ya les mencionó en este capítulo, tanto de que iban a haber falsos cristos, falsos líderes políticos, que iban a haber iba a venir un juicio contra el pueblo de la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel en general, y que iba a haber un sufrimiento muy grande. Los romanos iban a invadir el lugar santo, o sea, el lugar donde estaba el templo, ¿verdad? Lo iban a destruir y iba a morir mucha gente. Se calcula que murieron más de 70,000 personas que vivían en Jerusalén, aparte, me imagino, los que vivían alrededor, que sufrieron las consecuencias de esta guerra, de esta masacre que hubo. Así que ahí está nuestra hermana Clara, ya está entrando. Damos la bienvenida. Así que Jesús dijo, bienvenida hermana Clarita. Así que Jesús les dijo de que no iba a pasar esa generación. No iba a pasar esa generación. Así que ahí terminamos la clase pasada. Y ahora vamos a estudiar donde Jesús le advierte a sus discípulos de que ellos estuvieran pendientes. Estamos estudiando Mateo 24, del 36 hasta el 51, donde Jesús va a advertir a sus discípulos de que estuvieran listos, que estuvieran preparados, que cuando hubieran estos acontecimientos no fueran sorprendidos, sino que ya estuvieran listos.
Versículo 36 dice, está hablando Jesús del juicio que venía contra Jerusalén. Por tanto, dice, pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre, dice, venida en juicio. Estamos hablando del mismo contexto. Él no se ha salido del contexto de lo que va a pasar, lo que Jesús ha anunciado que va a pasar. Dice, la venida del Hijo del Hombre, o sea, en juicio. No está hablando de la venida física en carne y hueso, ¿verdad? Sino la venida en juicio está hablando. Dice, será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Qué es lo que vino? Vino el diluvio, ¿verdad? Vino el diluvio y se les fue advirtiendo que se prepararan. Versículo 38, porque en los días de Noé, dice, antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. O sea, siguieron su vida normal, eso quiere decir, la sociedad, la gente, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. O sea que el diluvio arrasó con la humanidad que estaba viva en aquel tiempo, en el tiempo de Noé. Y solamente Noé y su familia se salvaron, porque ellos construyeron el arca y estuvieron preparados para este acontecimiento. Un acontecimiento de juicio. Acuérdense que está hablando de un juicio. El diluvio fue un juicio contra la maldad de la humanidad. Y la venida del Hijo del Hombre, según lo que anunció Jesús, que se iba a destruir el templo y los romanos iban a venir y a masacrar la ciudad por la rebeldía que ellos habían tenido en contra de Dios, y aparte porque se iban a rebelar contra el propio gobierno romano. Y el gobierno romano, pues, los que no estuvieron en la clase pasada, estábamos explicando de que alrededor entre el año 30, cuando Jesús murió, y al año 70, se levantaron varios falsos cristos o varios falsos líderes políticos que querían armar revoluciones en contra de los romanos y liberar a Israel políticamente. Entonces, cada vez que se levantaba un falso líder religioso político, que aquí Jesús le llama falsos cristos, porque la palabra Cristo en realidad quiere decir el ungido que Dios escogió para liberar. Pero ellos lo estaban viendo de este lado político y militar. Entonces se levantaron varios líderes revolucionarios y los romanos tenían que aplacarlos, ¿verdad? Siempre con armas, con ejército. Hasta que en el año 70 hubo una rebelión bastante fuerte. Había muchos judíos que estaban ya armados para sacar a los romanos y empezaron a matar a muchos romanos, y los romanos se salieron de Jerusalén. Pero al año siguiente volvieron con más ejército. Y es cuando fue la destrucción total. Entonces vinieron con mucho más armas y mucho más soldados. Así que el grupo que estaba en Jerusalén no pudo resistir al ejército romano, que era mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más numeroso, y destruyó todo, tal como Jesús lo había predicho. Así que Jesús está hablando de este acontecimiento que iba a suceder, así como fue el diluvio que los sorprendió a todos. También está hablando de que iba a venir este tiempo difícil para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, especialmente la ciudad de Jerusalén. Luego dice el verso 40, Jesús está hablando de que van a seguir hablando de la preparación, de que la gente debería estar preparada para cuando hubiera la oportunidad de salir, porque el ejército romano se retiró un tiempo, estuvo casi un año retirado, luego regresó, y en ese momento iba a ser la oportunidad para que la gente huyera, ¿verdad? O saliera de la ciudad, para salvarse de ese juicio, salvarse de ese acontecimiento. Y mucha gente no sabía lo que iba a pasar, pero los discípulos sí sabían,
porque Jesús ya les había advertido. Entonces, el versículo 40, Jesús va a empezar a hablar de situaciones donde la gente tiene que ser, debería estar lista para salirse de esa ciudad, de esa región. Y la historia dice que se salieron y fueron a una ciudad cercana que se llamaba Pela. Se escribe Pella, ¿verdad? Pero el nombre se pronuncia Pela, es con doble L. Y dice que muchos cristianos se fueron ahí a refugiar. Dice el verso 40, estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado porque se llevaron también a muchos esclavos judíos, se los llevaron los soldados como esclavos a Roma, ¿verdad? Dice, uno será llevado y el otro será dejado, ¿verdad? Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Está hablando en términos prácticos Jesús, de que mucha gente se la va a ser llevada cautiva, ¿verdad? Y otros iban a morir y otros iban a lograr escapar. Verso 42, por lo tanto, este es el anuncio. Manténganse despiertos, o sea, manténganse listos, ¿verdad? Manténganse, como dicen en inglés, updated, ¿verdad? Que estén al día, ¿verdad? Que no se confíen, sino que los acontecimientos iban a ser como el reloj que les iba a estar marcando el tiempo para que ellos tenían que estar listos, ¿verdad? Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor, dice. Aquí está hablando como cuando un señor se va de viaje, un amo se va de viaje, y eso lo va a representar en una parábola que va a decir después, ¿verdad? O sea que a veces muchas personas trabajaban para algún amo o una persona que tenía algunas tierras grandes, porciones grandes de tierra. Entonces él se iba, ¿verdad? Y dejaba encargado su negocio. Y cuando regresaba, si los encontraba que estaban desatendiendo su negocio o no estaban listos, a veces les caía de sorpresa. Entonces los agarraba en una situación desfavorable y entonces no iban a quedar en vergüenza los trabajadores porque los iban a agarrar de holgazanes o sin estar trabajando. Por eso usa esos términos. Verso 43. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa, va a poner un ejemplo, supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Pues está usando ejemplos lógicos, ¿verdad? Si usted sabe que hoy en la noche va a venir un ladrón a robarle su casa, usted pues se va a preparar, ¿verdad? Se va a asegurar que sus puertas estén bien cerradas y tal vez hasta va a tener su teléfono listo ahí por si necesita llamar a la policía o si no hay policía, pues usted se va a preparar con una arma o algo, ¿verdad? Usted se va a preparar. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús. Está usando ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar el tiempo que iba a venir el juicio para Jerusalén. Versículo 44. Dice, por eso también ustedes, cuando dice ustedes, está hablando en primera persona, está hablando directamente a ellos, a sus discípulos. Ustedes, desde luego que nosotros lo podemos apropiar también para nosotros en nuestro tiempo, de que debemos estar preparados. Pero el mensaje original era para sus discípulos. Dice, por eso también ustedes, le está diciendo a sus discípulos en el año 33 de la era cristiana, deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Ya vimos que va a ser una venida en juicio, no físicamente. Está hablando en esa venida era una venida en juicio contra la ciudad. El contexto está hablando de la destrucción del templo, ¿verdad? No se ha salido del tema. Y luego dice, vendrá cuando menos lo esperen. Versículo 45, voy a poner otro ejemplo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo?
Entonces, él pone el ejemplo de un mayordomo que está encargado de darle, atender una familia o una familia que tiene que darles de comer. Dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Otro ejemplo de un administrador o de una persona responsable que se dedica a hacer las cosas a su tiempo. Les aseguro que lo pondrá, dice, a cargo de todos sus bienes. Está hablando de que una persona que es responsable y trabajadora y hace las cosas al tiempo que las debe de hacer, pues queda bien con su amo, queda bien con su patrón. Y su patrón lo va a premiar, le va a dar tal vez un aumento de sueldo o qué sé yo, ¿verdad? El caso es de que está hablando de cuando hay una responsabilidad y se hace, pues Dios, en este caso, en términos humanos también hay una buena recompensa, hay una buena remuneración. Pero ¿qué tal? Dice, si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, o sea, se convierte en un hombre responsable, eso quiere decir. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, o sea, hablando de su amo. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, ¿verdad? Hipócritas o las personas que son falsos, ¿verdad? Hipócritas quiere decir una persona con doble cara. En las personas que parece que son responsables, que son personas de confianza, pero en realidad no lo son. O sea que en ese caso está hablando de una persona que aparentemente era digna de confianza para un trabajo, pero resultó ser un bandido, ¿verdad? Un tramposo. Entonces Jesús está poniendo este ejemplo, que es un ejemplo cotidiano. Sabemos que hay mucha gente que es tramposa, que es mañosa en los trabajos, ¿verdad? Y al final pues los terminan corriendo, los terminan despidiendo de sus trabajos. Y Jesús está poniendo estos ejemplos literales, está poniendo estos ejemplos de la vida diaria para prepararnos en el área espiritual. Le está diciendo a sus discípulos que no les vaya a pasar lo que le pasa a la gente irresponsable. Entonces usa ejemplos de la vida cotidiana, de lo que sucede en el ambiente físico, material, para ilustrar un encargo espiritual que les está dejando. Como diciendo, ustedes no son responsables y ustedes se ponen no hacen caso a lo que yo les dije, a lo que les estoy diciendo, pues ustedes van a ser sorprendidos cuando cuando sea el tiempo del juicio. Ustedes no van a estar listos, entonces van a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso dice que las personas irresponsables que no van a hacer caso a la palabra de Jesús, en este caso, dice, pues van a sufrir las consecuencias. Y luego dice, como para rematar, dice Jesús, y habrá llanto y rechinar de dientes. Esa es una frase judía que da a entender sufrimiento, porque llanto, cuando se habla de llanto es porque la persona le está yendo mal, ¿verdad? Está sufriendo. Y rechinar de dientes es cuando uno cruje los dientes, es porque está en una situación muy, muy difícil, está sufriendo algo sumamente complicado, ¿verdad? Y Jesús quiere evitar que sus discípulos pasen por esta situación. Por eso les está advirtiendo de que se preparen, porque así como en los días de Noé, vino el diluvio y la gente pues no hizo caso, la gente siguió su vida tranquila, normal, su vida de desorden, y cuando vino el diluvio pues murieron ahogados. Y en Israel iba a venir, en Jerusalén iba a venir un juicio, y también la gente pues iba a seguir viviendo como si nada, ¿verdad? Y los iba a caer de sorpresa y ya no iban a tener tiempo de librarse de ese juicio. Entonces Jesús les advierte, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al capítulo 25. Esto que acaba de decir Jesús lo va a ilustrar con dos parábolas. Estas dos parábolas tienen que ver con lo mismo tema, de estar preparados, de estar listos para cuando venga el tiempo del juicio.
cuando venga el tiempo del castigo de Dios, que a ellos no les vaya a tocar, ¿verdad? Entonces Jesús está preparando a sus discípulos. Y vamos a entrar al capítulo 25. Hay dos parábolas que advierten vigilancia, que advierten estar listos, estar preparados. Y la primera ilustración que va a usar Jesús, voy a decir algo. Estas parábolas, Jesús se las dijo a los discípulos para que ellos les estuvieran preparados, estuvieran apercibidos, listos. Desde luego que todo esto también nosotros lo podemos usar para nosotros ya después, ¿verdad? Porque también ilustra que nosotros debemos estar preparados en nuestra generación. No sabemos en esta generación Jesús va a bajar del cielo físicamente a terminar el plan de Dios, no lo sabemos. Si así fuera, pues necesitamos estar preparados. ¿Qué tal si el próximo año Jesús viene y nos agarra desprevenidos, ¿verdad? En las cosas que no debemos estar, ¿verdad? Entonces, estas parábolas fueron para la iglesia del primer siglo, porque a ellos se les escribieron estas cosas. Pero por extensión, también nosotros podemos aprender de ello y estar preparados, ¿verdad? Pero los oidores originales fueron a los cuales Mateo les escribió este evangelio, a los de esa generación del primer siglo, ¿verdad? Cuando la iglesia empezó a crecer y los apóstoles ya estaban advertidos. Entonces vamos a ver el capítulo 25. Jesús va a usar la primera parábola que habla de 10 jóvenes, ¿verdad? La versión antigua les llamaba 10 vírgenes, ¿verdad? Y pero en realidad habla de 10 muchachas que son amigas de una muchacha que se va a casar, y en la cultura judía, pues ellos acostumbraban a hacer la boda de cierta manera. Entonces tenemos que entender la cultura, porque Jesús va a usar lo que ellos estaban acostumbrados allá en su región o en su país, culturalmente, la costumbre. Y Jesús va a usar eso para dar una ilustración de cómo hay que estar preparados. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta parábola. Dice el verso 1, del versículo 1 al 13, voy a leer la parábola y luego vamos a ir viéndola. La parábola dice así, capítulo 25, del 1 al 13. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Como ustedes se pueden ver hasta aquí, esto no es una costumbre de nuestros días. Es otra costumbre de la época de Jesús. 5 de ellas eran insensatas. Insensatas quiere decir que no eran inteligentes. Entonces, estamos viendo eso. 5 de ellas eran, podríamos decir, no precavidas, o no eran muy atentas a lo que necesitaban hacer, ¿verdad? Entonces, por eso dice que eran insensatas, y 5 eran prudentes, precavidas, eso quiere decir. Verso 3, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Aquí la narración nos está diciendo de que eran otras costumbres, los medios para iluminarse, no había luz eléctrica, imagínense ustedes, en esas épocas se usaban otro tipo de instrumentos, podríamos decir, o de cosas para iluminarse. Y ahorita vamos a ir explicando eso. En cambio, dice, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito o un aviso. ¡Ahí viene el novio!
salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas, o sea, echar el aceite en la lámpara. Las insensatas dijeron a las prudentes, o las descuidadas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él, con el novio, y también la novia, desde luego, al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, las que fueron a comprar el aceite a última hora. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Verso 12. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Toda esta ilustración fue para recalcar lo que ya había dicho en los versículos anteriores. Manténgase despiertos. Eso es lo que Jesús les dijo en el capítulo 24, versículo 42. Jesús le dijo las mismas palabras. Por tanto, manténgase despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Sí, aquí Jesús está ilustrando esto con un acontecimiento que se daba allá en la cultura de ellos. En la cultura de ellos, cuando unos jóvenes se iban a casar, se hacía un contrato prematrimonial, podríamos decir, donde ya el novio y la novia ya se habían decidido que se iban a casar, y entonces mientras tanto el novio iba a preparar un lugar donde iban a vivir. Generalmente era en casa de sus padres del novio. Hacían otra recámara, ¿verdad? Donde iban a vivir el nuevo matrimonio. Esa era la costumbre. Y si tenían pues facilidades, pues podían hacer una casa nueva en otro terreno, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades económicas. Entonces, el asunto es que cuando ya estaba lista el novio para ir por la novia, le avisaba a la novia que iba a llegar y que de ahí él iba a ir a casa de donde vivía la novia, a casa de los papás de la novia, donde la novia vivía, y iba por ella, y luego salían de casa de la novia y se iban a la nueva casa donde iban a vivir, y ahí iba a haber la fiesta. Ahí se hacía la fiesta, en la nueva casa donde iban a vivir. Entonces, esta era la costumbre, ¿verdad? Entonces, las amigas de la novia, como generalmente se hacía la fiesta después del trabajo, en la noche, ¿verdad? Entonces, se necesitaban lámparas. Las lámparas no eran como las de ahora de baterías, ¿verdad? No existía nada de eso. Ahora, pues, ni eso se usa. Ahora se usa el celular, ¿verdad? El mismo celular tiene una lámpara. Entonces, estamos hablando de otras épocas y Jesús usa lo que se conocía en su época. Así que él dice que 10 muchachas, 10 amigas de la novia la iban a acompañar, lo que hoy conocemos como las damas, que les llaman, ¿verdad? O las que salen ahí de las bodas, ¿verdad? Es otra cultura y otra costumbre, ¿verdad? Pero algo así parecido. Así que estas muchachas supuestamente iban a ir acompañando a la novia y como eran amigas de la novia, iban a entrar a la fiesta de la boda. Entonces, aquí vemos que unas muchachas no estaban listas con sus lámparas, les faltaba aceite, tenían la disposición de ir, de estar en la fiesta, pero al final se quedaron fuera por su falta de preparación, por su falta de estar listas, preparadas para este acontecimiento que era importante, ¿verdad? Era un acontecimiento importante. Y así la venida de Jesús, en esos días que Jesús anunció,
también iba a ser importante la venida de Jesús y los discípulos deberían estar listos, ¿verdad? Deberían estar listos y que no los sorprendieran el día y ni la hora, porque si no se iban a quedar fuera, ¿verdad? Esta parábola simplemente es para ilustrar lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Que deberían estar listos, preparados, deberían estar alertas, ¿verdad? Y luego vamos a ver otra parábola, la parábola de el reino de los cielos, del versículo 14 hasta el versículo 30. Jesús le va a hablar de otra parábola, otra ilustración que es sobre lo mismo, O sea, ahora él va a usar otro tipo de ilustración. La primera parábola estaba centrada en 5 mujeres, perdón, en 10 mujeres, 5 prudentes y 5 no prudentes, ¿verdad? O insensata le llama aquí. Entonces, en la siguiente parábola va a hablar de hombres de negocios. Va a hablar otro ejemplo de la cultura de su época, donde había cierta gente que tenía dinero y ponía su dinero a trabajar y arrendaba o les daba cierta cantidad a cierta gente para que trabaje y produzca ganancias con ese dinero. Pero vamos a ver que unos sí trabajaron y otros no. Dice Mateo 25:14, en esta versión dice parábola de las monedas de oro. En otras versiones antiguas dice palabras de las minas, ¿verdad? Minas, ¿verdad? Una mina se le llama, bueno, nosotros cuando oímos la palabra mina, quizás nos pensamos en esos hoyos que hacen en la tierra, donde van a buscar oro y plata y metales preciosos, ¿verdad? Pero también la mina se le llamaba una cantidad de dinero, ¿verdad? Una mina en esos tiempos se le llamaba, por ejemplo, a una cantidad no recuerdo exactamente cuánto era el peso, pero era una bolsa de plata o de oro, ¿verdad? Que se ponían no sé cuántos kilos era de plata y de oro, o de oro. Y eso se conocía como una mina, ¿verdad? Una cantidad fuerte en oro o plata, eso quiere decir. Pero para que entendamos más en nuestra cultura, aquí le pusieron monedas de oro, ¿verdad? Entonces dice aquí, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, en otras palabras eran sus empleados o sus personas que trabajaban para él, y le encargó sus bienes, dice. O sea, sus bienes materiales, su riqueza, en otras palabras. Verso 15, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. O sea que el empresario o el dueño de estos bienes, pues, él más o menos entendía a quién darle su riqueza y sabía en quién podía confiar más. Así que al que él pensaba que era un buen trabajador y era una persona prudente y que sabía trabajar, le dio más que a otros, que a los demás. Y a uno le dio 5,000, a otro le dio 2,000 y otro 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. En otras palabras, se puso a trabajar. Fue responsable, eso quiere decir, con lo que se le había confiado. Y luego dice, 17, asimismo el que recibió 2,000 ganó otros 2,000. O sea, duplicó la cantidad que le habían dado, dando a entender que era una persona responsable, digna de confianza y que había respondido positivamente a esta riqueza que se le había confiado.
Pero el versículo 18 dice, pero el que había recibido 1000, dice, fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre no se puso a trabajar, no aprovechó la riqueza que se le dio, sino que fue negligente, ¿verdad? Fue una persona que no apreció la confianza que se le había dado y en vez de aprovecharla, no la aprovechó, simplemente la escondió. Versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos. Desde luego que llegó para hacer cuentas, ¿verdad? Y arregló cuentas con ellos, dice. El que había recibido 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Y su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Eres una persona responsable, eres una persona trabajadora, eres una persona que cumplió con el encargo que le di, así que eres digno de más confianza y te voy a dar más oportunidad para que puedas hacer todavía más. Es en pocas palabras, ¿verdad? O sea que fue felicitado. Esta persona fue felicitada porque se puso a trabajar y valoró la confianza que le había dado su amo, su patrón, y respondió positivamente y fue felicitado y quedó bien. Le fue bien, en otras palabras. Versículo 22. Llegó también el que recibió 2,000 monedas y dijo, Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. En otras palabras, el patrón estaba contento porque este hombre también había sido un buen trabajador, responsable, comprometido, y hizo bien su trabajo, no defraudó al patrón. Entonces el patrón le dijo, ven a compartir la felicidad de tu señor. O sea, voy a compartir contigo todavía mucho más, porque eres digno de confianza. Versículo 24. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, o sea, se puso a dar una explicación de su actitud. Y dice, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que en vez de hablar bien del patrón, le estaba echando en cara cosas que no sabemos si eran verdad o no, pero en realidad este mal siervo se puso no a alabar al patrón, sino a hablar mal de él. Le dijo cosas que en realidad no debía de decirle. El patrón le había dado confianza, le había dado mucho dinero para que trabaje, y este hombre dice que él era un hombre duro. Yo no veo en qué era duro, ¿verdad? Porque le había dado hasta mucho dinero en confianza para que trabajara. Al contrario, era un hombre que le daba oportunidad para trabajar a la gente. Yo no le veo que sea duro ahí, ¿verdad? Ni que cosecha donde no ha sembrado. Sí, el hombre, pues él prestaba o daba dinero para que esta gente pudiera trabajar. O sea, yo no veo que el hombre, en realidad, él usaba su capital para ganar, sí, para ganar, pero también le daba la oportunidad a otras personas que ganaran también, hicieran un negocio y ganaran su sustento. Pero lo que podemos ver es que este hombre nunca habló bien del patrón, ¿verdad? Lo que está diciendo de su jefe. Hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Como diciendo, tú quieres que trabajemos para ti,
y tú no haces nada, ¿verdad? Como que el dinero no vale, ¿verdad? O sea que este hombre tenía un mal concepto de su amo. ¿Sí sabe? No sé si se puede dar cuenta. Este hombre no confiaba en su amo, sino le tenía como recelo, le tenía como mala actitud, pensaba mal de él, no pensaba bien. Versículo 25 dice, así que tuve miedo. Fui y escondí su dinero en la tierra, dice. Mire, aquí tiene lo que es suyo, le dice. Como diciendo, yo no, su dinero conmigo ni ganó ni perdió, simplemente aquí está, le dice. No, no lo usé apropiadamente. Es más, no lo quise ni usar. Está mostrando una actitud negligente, ¿verdad? Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, le dijo. O sea, vemos que es todo lo contrario con los otros. El patrón en realidad no ganó nada, pero sí perdió. El patrón perdió. ¿Por qué? Porque no ganó nada. Perdió el tiempo. Perdió al darle su dinero a ese hombre. Ese hombre no era digno de confianza. La riqueza que le había dado no la supo aprovechar. Entonces le dijo, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, le dice. Así que tú tienes esa opinión de mí, le dijo. Pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Fíjese. En otras palabras, ¿no quisiste trabajarlo? Al menos lo hubieras metido al banco y hubieses ganado algo. Pero hasta para eso eres tonto, le dijo. Porque no sabes aprovechar la riqueza que tienes en tus manos. Y ese es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es que vamos a ver que la riqueza que los apóstoles, Jesús les estaba confiando, ellos tenían que aprovecharla, tenían que sacar buen partido, tenían que sacar lo mejor de lo que Jesús le estaba revelando. Jesús le está revelando lo que va a pasar en el futuro. Entonces ellos, los apóstoles, debían de ser inteligentes y sacar provecho de aquella información, de aquella riqueza espiritual que Jesús le estaba dando a conocer. Así que le reprocharon a este hombre y miren lo que pasó en el versículo 28. Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000, dijo el amo, ¿verdad? O sea, aquel que es bien, que sabe aprovechar la oportunidad que tiene, aquel que es diligente en su trabajo, aquel que sabe apreciar la riqueza que se le está confiando. Ese se la voy a dar, dijo Jesús. Perdón, en la parábola, eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? O el amo, el que había dado su dinero a invertir. Y luego dice la razón por qué. Verso 29. Porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Jesús está hablando de que los discípulos, está ilustrando esto con el conocimiento que ya tenían los discípulos. Los discípulos iban a saber que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era el ungido de Dios. Iban a saber que Jesús podía dar vida eterna y toda esa información la tenían y era un tesoro, ¿verdad? Era un tesoro en las manos de los discípulos, un tesoro espiritual y que ellos deberían sacar provecho de aquello, ¿verdad? Para que también pudieran más adelante entrar en el gozo de su Señor, en la felicidad de su Señor. El versículo dice, al que no tiene, vamos a volver a leer el 29, porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene, dice otra versión. Dice, y a ese siervo inútil, dijo el patrón, échenlo afuera, dice, a la oscuridad, donde habrá otra vez, dice, llanto y rechinar de dientes. Jesús está hablando, hermanos, de que estas personas negligentes representan
aquellos que escucharon el evangelio, aquellos que escucharon a Jesús y lo tuvieron en poco, lo menospreciaron, ¿verdad? Lo menospreciaron y dijeron, no, esto no vale, lo que él viene a ofrecer no vale la pena. Lo que él lo está hablando no es digno de confianza, o sea, no hay por qué hacerle tanto caso, ¿verdad? Entonces representan a la persona negligente, a la persona que no toma en cuenta la riqueza espiritual que es conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer los planes de Dios. Entonces, las dos parábolas hablan de lo mismo. Las dos parábolas hablan de cómo estos pasajes, dice, nos ayudan a darnos cuenta de que lo que Jesús está advirtiendo es que el tiempo, la venida en juicio contra Jerusalén iba a llegar a la hora que menos esperaban, ¿verdad? Pero así como en la parábola de las jóvenes que se prepararon, las que fueron prudentes, entraron a la fiesta, y las otras 5 que no fueron prudentes se quedaron fuera de la fiesta, ¿verdad? Entonces, y en la otra parábola es presentada de otra manera, pero el mensaje es el mismo. Aquellos que apreciaron la riqueza que se les dio, se les confió, la supieron usar y terminaron de una manera feliz. Cuando el amo hizo cuentas, terminaron de una manera feliz, ¿verdad? Y el otro que fue descuidado, que menospreció lo que se le dio, la riqueza que se le dio, pues terminó mal, ¿verdad? Terminó mal. Fue sacado, quedó fuera de los negocios de este amo, ¿verdad? De este hombre que daba su riqueza para que se trabajara en ella. Entonces estamos viendo, hermanos, de que la gente negligente, la gente que desprecia o menosprecia la riqueza espiritual que trae Jesús, ¿verdad? Pues va a sufrir las consecuencias de su negligencia, va a sufrir las consecuencias de su falta de fe, su falta de confianza en el Señor, va a sufrir las consecuencias de menospreciar las riquezas espirituales que Cristo nos ofrece, ¿verdad? Esa es la ilustración de estas dos parábolas, ¿verdad? Así que el mensaje es que hay que estar preparado. Sí, hay que estar listo, ¿verdad? Esta parábola de las monedas de oro, representa la riqueza espiritual que tenemos en la persona de Cristo Jesús, que Dios nos concede en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que nosotros debemos de tener confianza, ¿verdad? En el Señor. Y esta es una advertencia para los discípulos, ¿verdad? Porque tal vez ellos iban a pensar o pudieran pensar, ¿verdad? Que el Señor se iba a tardar en venir y podían hacer, descuidarse, podían darle largas al asunto, no ser tan responsables con lo que Jesús les había encargado. Así que estas son advertencias, estas parábolas son de advertencia, ¿verdad? Advertencia. Así que no sé si ustedes quieren comentar algo sobre estas dos parábolas. Me gustaría que ustedes, no sé si las entendieron, ¿verdad? Lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos originales, ¿verdad? ¿Qué tal si si nosotros estuviéramos viviendo en aquellos días, ¿verdad? En aquella época, cuando Jesús nos hubiese dicho, ¿saben qué? Esténse listos porque lo que les digo va a pasar, y Jesús no le dijo en qué año iba a pasar, nada más les dijo, esto se va a cumplir, les aseguro que no va a pasar esta generación, ¿verdad? Así que ustedes tienen que estar listos. No sé si Jesús no le dijo va a ser en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. O sea que del año 30 al año 70 pasaron 40 años.
Entonces, en ese periodo, ellos no sabían cuándo iba a llegar ese momento difícil, ¿verdad? Pero Jesús les dio señales, les dio ciertas pistas, ¿verdad? Para que ellos estuvieran listos. Y el asunto es ese, ¿verdad? De que esto que escribió Mateo se cumplió al pie de la letra. Vino la destrucción, los discípulos lograron salirse de Jerusalén y pudieron llevar el evangelio a otras ciudades, a otros lugares, ¿verdad? Estuvieron listos, ¿verdad? O sea que le hicieron caso a Jesús, pudieron entender el mensaje de Jesús y estuvieron preparados. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es estar, primero, hacerle caso a las palabras de Jesús? Por ejemplo, nosotros de nuestra generación, no sabemos si en esta generación va a venir Jesús, si aquí a 5 años, 10 años, tal vez les voy a dar un dato nada más para que piensen. No estoy diciendo que así va a ser, simplemente es un dato. Jesús se fue alrededor del año 30 al cielo, fue crucificado en el año 30 o en el año 33, más o menos en ese periodo. En el 2033, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se van a cumplir 2000 años que Jesús se fue al cielo. En el 2033. 2030 al 33. No sabemos en el 2030 al 33, por decir alguna, no estoy diciendo que así va a ser. No van a decir, el hermano dijo que en el 2033. No, no estoy diciendo eso. Nomás fue una suposición. Una manera de pensar nada más para ilustrar el tema de hoy. Supongamos que Jesús va a venir al 2033 o 2030. ¿Cuánto falta? Estamos en el 22. ¿10 años? 10 años. No sabemos cuándo va a venir porque no sabemos el día ni la hora. Así como este juicio llegó sin avisar qué día. Jesús nos dijo, ¿saben? En tal fecha va a pasar. Jesús no le dio la fecha. Le dijo que iba a pasar, pero no le dijo cuándo. ¿Verdad? Y también nosotros sabemos que Cristo va a venir, pero tampoco sabemos cuándo. ¿Verdad? El mensaje es de que así como ellos tuvieron que estar preparados para la destrucción del año 70, también nosotros tenemos que estar preparados. Debemos estar preparados para que cuando Cristo venga, si es que viene antes, después, yo no sé, nadie sabe. Estemos listos para entrar y ser bien recompensados. Que seamos felicitados. Porque Jesús en esta parábola felicita, el amo felicita a aquellos siervos que trabajaron produciendo o sacando provecho a la riqueza que se les dio, ¿verdad? Usted y yo tenemos una riqueza espiritual que, perdón, déjeme tomar un trago de agua. Si vemos la primera parábola, nosotros hemos sido invitados también a la Biblia, perdón. La Biblia también ilustra que la segunda venida de Jesús, allá en Apocalipsis, ilustra de que Jesús viene por su novia, por su iglesia, ¿verdad? Porque en Apocalipsis se habla de dos mujeres. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis ilustra a los fieles como la novia y a los infieles como la prostituta, la mujer prostituta, ¿verdad? Los ilustra de esa manera. O sea que hablando de Israel, en Israel, en los tiempos de Jesús, los tiempos de la iglesia, los primer siglo, ¿verdad? Y en toda la historia del pueblo de Israel, hubo gente fiel y hubo gente infiel, ¿verdad? Hubo gente que fue de fe, creyó, y hubo gente que no creyó,
que le dio la espalda espiritualmente a Dios, ¿verdad? Adorando ídolos, adorando otros dioses o olvidándose totalmente de Dios, llevando una vida totalmente ajena a Dios, pero unida al pecado, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, a los que son fieles, a los del pueblo de Israel se les identifica como adúlteros, prostitutos o prostitutas, ¿verdad? Aquellos que conocieron a Dios, pero lo despreciaron y le dieron la espalda. Hablando espiritualmente, son términos que se usan para hablar de que traicionaron a Dios. Así como una mujer a veces puede traicionar al hombre, o al revés, un hombre puede traicionar a la mujer. Se ilustra en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla que la novia son los fieles, ¿verdad? Y con eso se va a casar el Señor, con ellos va a estar para siempre. Y la mujer adúltera, pues es castigada, ¿verdad? Y pierde su oportunidad, o perdió su oportunidad. Y en la Biblia se ilustra así, ¿verdad? Que Cristo tiene como novia a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando dice la iglesia, pues desde luego de los fieles. Está hablando de los fieles. No está hablando de los infieles, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va a la iglesia, pero no toma en serio la vida espiritual, su relación con Dios, con Cristo, ¿verdad? Entonces sigue viviendo en pecado, ¿verdad? Y nada más llevan un cristianismo de nombre. Entonces esa gente pues no se puede considerar como fiel. Entonces a veces este pasaje se agarra como para decir, pues esta novia, este novio se parece a la historia cuando Cristo venga, ¿verdad? Y viene por su novia a la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo que está hablando son de las amigas de la novia, ¿verdad? Que no se prepararon, ¿verdad? Está hablando del tema del descuido, ¿verdad? Está hablando del tema de la falta de responsabilidad espiritual, ¿verdad? De eso está ilustrando, ¿verdad? Perdieron la oportunidad por ser descuidados en su vida espiritual. Aunque lo usa con un ejemplo de unas bodas, ¿verdad? Y la otra habla también del hombre que fue negligente y que no pudo, y que no quiso, no es que no pudo, no quiso aprovechar la oportunidad de la riqueza que se le había confiado, la riqueza que se le estaba dando. Las monedas representan riqueza, ¿verdad? Monedas de oro, dice acá. Entonces vemos de que al final la gente que desprecia la riqueza que Dios nos da, que pone a nuestro alcance, pues no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque su fe no estuvo puesta en cumplir, en obedecer, sino no fue responsable, ¿verdad? Entonces, no sé cómo ustedes pueden ver esto hoy, ¿verdad? Si tienen algo que comentar, ¿qué les ayuda estas parábolas? ¿En qué les ayuda en su vida espiritual hoy, ¿verdad? Hoy en su vida espiritual. Porque hay que estar preparado, porque hay que estar listo para aprovechar la riqueza que se nos ha confiado, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? Abrimos los micrófonos para que comenten. ¿Ya se durmieron? ¿O no se han dormido? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo estoy alerta, hermano. Yo no ¿Usted me está duermo. alerta? 100%. Si Cristo viene mañana, ¿está lista? Estoy lista, más que lista, ya me quiero ir. El que no está listo para llevarme es él. Ajá. Él me quiere aquí todavía Para algo, ¿verdad? y se lo agradezco mucho. Sí. Así es, hermanito. Así decía Pablo, ¿verdad? Yo no sé qué escoger, dice. Si quedarme más tiempo con ustedes, porque también es bonito, ¿verdad? Correcto. O irme con el Señor, que es mucho mejor, dijo, ¿verdad? Así Eso que no, quiero yo, pero él no no sé qué quiere llevarme. escoger, decía. No es Pero mi cualquiera de tiempo. las dos, lo bueno es que nosotros ya
ya estamos apercibidos, Estamos listos. ya estamos conocidos de cuál es nuestro futuro, qué nos espera. Amén. Entonces, para nosotros cuando pase, la fecha no es importante, porque ya está, ya tenemos lo que necesitamos para Adiós. hablando figurativamente, como la parábola, Amén. nuestras lámparas ya tenemos el aceite, ¿verdad? Ya estamos listos para la fiesta, para la boda. Amén. Amén. Ya, entonces, pero mucha gente no está, ¿verdad? Mucha gente no está y pasa el tiempo y no se preparan, no quieren, le gusta la idea de la fiesta, pero no les gusta la idea de prepararse para la Pues hay que fiesta. prepararlos cada vez que ven, para traer almas a su iglesia. Ajá, Cada es, vez que par- tengo es oportunidad. parte del trabajo, ¿verdad? Correcto, Es exactamente. parte del movimiento que hay Que hay que, que hacer. hay que hacer. Amén. Y la parábola de los talentos, bueno, de los talentos, de las minas o de las monedas de oro, vemos que a dos los felicita el Señor, Exactamente. le da la bienvenida y estaba bien contento con ellos, con sus siervos. Y al otro le quitó todo. Y al otro no le dejó ni para el camión. Exacto. Le dijo, o sea, Porque no eres, obedeció la palabra de él. sí, le dijo, te confié mi riqueza y tú fuiste tonto, le dice. Fuiste Correcto. un negligente, no aprovechaste la oportunidad. Pues muy simple, no estaba preparado. Él quiso esconder lo que él le dio. ¿Y qué pasó? Sí, Exactamente. pero por las respuestas que él da, ¿verdad? Da a entender de que él tenía un mal concepto de Dios. Correcto. Él, Eso da- le él pasa a muchos tenía, que a veces él, que no confían en él él. tenía una mala percepción de su amo, ¿verdad? Exacto. Y le dice que era duro y que era como diciendo, tú eres un explotador, más o menos eso le quiso dar a entender, ¿verdad? Porque Correcto. tú siembras cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, como Pero no es así. diciendo, tú eres tú no eres justo, le está como dando a entender eso, ¿no? Pero no es así. Entonces, Nosotros sabemos lo que sabemos de la palabra de Dios, que no es así. Él lo hace, pone estas pruebas para ver que si nosotros, qué tanto creemos en su palabra, en él. amén, claro, Eso es lo que pasa. Y así es. yo, mi persona, tengo 100% creo en él. Y yo estoy preparada. Sí, yo creo que todos nosotros estamos preparados, los que constantemente estamos en las cosas de Dios, es Ujú. precisamente de eso se trata la preparación. No Correcto. olvidarse, no olvidarse de nuestra vida espiritual, no Exactamente. olvidarse de nuestras responsabilidades como cristianos, ¿verdad? Ya, amén, amén. Entonces, todo eso es parte de estar listo, ¿verdad? Si el Amén. Señor llegara hoy, mañana nos va a encontrar ocupados, trabajando en su obra, ¿verdad? Amén, amén. Y nos va a decir, hasta quizás ni nos va a agarrar de sorpresa, pero estamos listos, ¿verdad? Amén. O Yo sea estoy que lista. el Señor nos va a dar una felicitación en el sentido de que va a decir, bueno, veo que ustedes no están perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, veo que ustedes están ocupados en mis cosas, veo que ustedes son responsables, veo que ustedes están ocupados están produciendo con la riqueza que les di, están produciendo, lo están usando para engrandecer mi reino, ¿verdad? Amén. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Y eso es lo que le dijo a sus discípulos. Ustedes pueden ver que en el mundo puede estar pasando muchas cosas. Y en el tiempo del juicio que vino sobre Jerusalén, pasaron muchas cosas terribles, ¿verdad? Hubieron guerras, muchos revolucionarios, había mucha incertidumbre, como hoy hay mucha incertidumbre también en el mundo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar y con la guerra? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la tanta epidemia que hay, con los viruses? O Y sea que con hay mucha nosotros igual. incertidumbre, Correcto. pero Y es, nosotros no estamos pensando, nuestro enfoque no está en eso. no, la verdad no, yo no me enfoco en eso. Yo cada mañana que despierto, hermanito, yo digo, Señor, gracias porque me despertaste y a doblar rodillas y a pedirle por el día. Así Porque es.
estamos en lo que estamos. Amén. 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 Bueno, El hermano bueno, Gil pues, tiene preguntas. ¿quién El hermanito Gil. tiene preguntas? No ha dicho nada, no sé, hermano Gil. ¿Quiere comentar algo sobre Pero él estas está parábolas? listo. Yo creo que él está listo. Pues estamos listos. Nosotros los que estamos activos en las cosas de Dios estamos listos, hermano. Ese es el Amén. mensaje, ¿verdad? Nosotros Pero no, él no no estamos ahí de negligentes ahí. Nosotros estamos, nuestras lámparas, nuestros aceites listo. está ahí, ¿verdad? Tenemos aceite listos para lo que venga, para lo que Amén. estamos el día a día, estamos conectados con el Señor. Amén. Amén. Así que si queremos actualizar las ilustraciones de la boda, estamos listos si viene el Señor hoy. Amén. Pero también hay gente que no está lista. Y Que está es nuestro deber, avisarles que se preparen, porque si no se van a quedar fuera. Amén. Se van a quedar fuera. Amén. Y también aquellos que tienen un mal concepto de Dios, que es Dios un Dios injusto y no quieren trabajar para Dios. Ay, pues no le quieren servir. Pues están equivocados porque Dios es un Dios de bendiciones. Es un Dios que bendice. Y Amén. dice que sus bendiciones y sus riquezas son grandes, sobre todo las espirituales, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que nos espera, entrar al gozo del Señor o a la felicidad del Señor, es entrar a la vida eterna, ¿verdad? Amén. Jesús lo dijo en parábolas, pero esa es la realidad del que está preparado, del que ha tomado en cuenta la palabra de Dios en serio, ¿verdad? Y vive su vida espiritual con sus luchas, con sus situaciones a veces un poco difíciles, pero ahí estamos en el camino, ¿verdad? Amén. Ahí estamos siguiendo la palabra de Dios. Amén. Así que Porque este está con capítulo, pues, es muy, muy bonito, estas parábolas. Ujú. Y a nosotros no nos debe pasar lo que pasó en los días de Noé. Porque dice que en los días de Noé la gente estaba entretenida trabajando, muy ocupada en sus cosas materiales. Dice que como en los días de Noé, dice que la gente pues dice que comía, bebía, dedicado a sus cosas de vida cotidiana del mundo y no estaban listos para dejar ese estilo de vida y prepararse para lo que Dios le había anunciado a Noé, que era inminente, que iba a pasar. Ujú. Y así también el juicio contra Jerusalén fue inminente, pasó. Y para nosotros en nuestra generación, la segunda venida de Cristo es inminente, ¿verdad? Es inminente que va a pasar porque vemos que todo lo que Dios promete en la Biblia sucede. Así que Correcto. debemos de confiar en la palabra de Dios y ponernos listos, Fe. preparados y estar listos para cuando Cristo venga, ¿verdad? Amén. Y no estar ahí luego llorando, ¿verdad? Correcto. Fuera, ¿verdad? Fuera. Así es. Así que son ilustraciones que Dios nos da para que tanto para los de aquella época fueron viables estas ilustraciones, de que estuvieran preparados, como para nosotros 2000 años después estar preparados, ¿verdad? En la enseñanza nosotros aprendemos de la historia, Amén. aprendemos de lo que pasó y aprendemos a no caer en los errores que cayeron aquellos que fueron negligentes o que fueron descuidados en su vida espiritual. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, hermano, una de las parábolas también, o no sé si es parábola de cuando se separa que Abraham le dice a Lot, ¿verdad? Su Ajá. sobrino, le dice que fue cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando Sí. se destruyó. Entonces viene a ser algo parecido como cuando le dijo que siguieran su camino ya cuando él les advirtió que ya se iba que iba a destruir por todo el paganismo que había en Sodoma y Gomorra.
le dijo que no voltearan su cara o su cabeza a ver hacia atrás. Pero Sí. la esposa de Lot resultó de que ella sí vio y se convirtió en una estatua de sal. ¿Esto viene siendo una parábola, hermano, o viene siendo parte de la historia? No, no fue una ilustración, fue en realidad. Ahí sí pasó en realidad. Sí, La historia dice que sí, pasó la destrucción de Sodoma y Gomorra fue real. sí, sí, ajá. Fue un juicio. O fue un juicio. Un juicio que Dios castigó a esos pueblos por el pecado que había sobrepasado los límites. Y Dios envió unos ángeles a Sodoma. Ok, Ah, Abraham estaba en otro pueblo, ya se habían separado y sí, Lot escogió irse a Sodoma, a un lugar de perdición, a un lugar de corrompido, ¿verdad? De pecado. sí, sí. Y él, en vez de alejarse de ahí, pues se fue a meter a la boca del lobo, como De decimos. lobo, sí, sí, Sin embargo, a Dios lo quería salvar, porque él, aunque no era perfecto, pero Dios veía que él era un hombre temeroso de Dios hasta cierto punto, ¿verdad? sí, Entonces manda unos ángeles para que lo saquen. Le avisaron, ¿verdad? Pero dice que como sí, que no estaba muy convencido que era cierto. sí, Le dijo, pues hoy en la noche tienen que salir, le digo, porque hoy en la noche va a ser la destrucción. Y dice que les dijo que como no estaban tan convencidos, dice que los ángeles lo tomaron de la mano porque lo tuvieron que jalar porque no estaban así muy convencidos de que iba a pasar lo que le estaban anunciando. Y les advirtió que los ángeles advirtieron que no volteen atrás. Cuando oyeran el estruendo del fuego que estaba cayendo, que no volteen hacia atrás. Y pues, la historia dice que pues iba Lot, sus dos hijas y la esposa pues volteó hacia atrás, ¿verdad? Y no dice la razón por qué volteó, pero nos imaginamos, ¿verdad? ujú, Nos imaginamos que fue porque se estaba destruyendo lo que ella amaba, ujú, era sus cosas materiales, ¿verdad? Estaba destruyendo aquello a lo que ella ya se había enamorado, ya se había acostumbrado. Entonces, es un mensaje para entender que las cosas de este mundo no valen la pena. Aunque nos cuesten mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues no nos la vamos a llevar. así es. O sea, ¿qué se van a quedar? ¿No? O sea, no nos van a dar la salvación. Ese es el mensaje, ¿verdad? Sí, Así que uno puede tener una casa muy bonita y qué bueno que la tenga aquí, pero no se va a acostumbrar a ella, porque la que Dios nos está preparado es mucho mejor. sí, Y perfecto. lo importante es salirse el mensaje de Sodoma y Gomorra es salirse del pecado, ¿verdad? Dejar el pecado y aunque Lot y sus hijas se fueron a vivir a unas cuevas, imagínense, a unas cuevas, pero estaban más seguros en las cuevas que en Sodoma y Gomorra. O sea, se alcanza a ver eso, ¿verdad? Aunque estaban muy pobres en unas cuevas, pero estaban a salvo. O sea que el mensaje es de que a veces lo material no es lo más importante, ¿verdad? No es que a veces, siempre, lo material es secundario, ¿no? Si lo tienes, qué bueno, pero si no lo tienes, tampoco es problema. Lo importante es estar seguro en las manos de Dios y confiar que el Señor proveerá donde quiera que estemos, en las condiciones que estemos. Entonces, el mensaje de este capítulo, del capítulo 25 de Mateo, habla de estas dos parábolas que son ilustrativas para prepararse eh, para no despreciar la riqueza espiritual que se le está confiando. En este caso se le confió a los apóstoles en el primer siglo y ellos pues supieron a tomar en serio las palabras de Jesús y se salvaron de ese juicio. Y ellos aprovecharon para esparcir el evangelio donde quiera que iban. Y a nosotros pues igual, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprovechar la riqueza espiritual que Dios nos confía y producir lo que Él nos pide que produzcamos mientras estamos de paso en este mundo. Así que ese es el mensaje, ¿verdad? Y esperar la venida de Jesús
y que si en este mundo no tenemos un lugar seguro, sabemos que el lugar que el Señor fue a preparar, el Jesús, ahí en Juan dice que él iba a ir a preparar un lugar para sus discípulos, para los que le amaban, que era el camino, la verdad y la vida, que nadie llegaba al Padre sino por él, y que él iba a ir a preparar un lugar para sus seguidores. Así que si usted cree en las palabras de Jesús, pues tenga la plena seguridad que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros, pero no un lugar temporal, sino un lugar eterno. Bueno, es el mensaje de hoy. La próxima semana vamos a seguir con la ilustración que hace de las ovejas y de las cabras, la separación. Unos van a juicio y otros a condenación y otros van a vida eterna. Es la separación. Y así pasó en la época de los apóstoles y así va a pasar en todas las generaciones. Los verdaderos creyentes van a vida eterna y los que se burlaron, los que no creyeron, pues los que vivieron en la maldad, pues van a recibir lo que ellos buscaron, lo que ellos quisieron, demostrando Dios su justicia, de que Él, primero de que Él es justo y de que Él cumple lo que promete, y aquellos que creen en Él, pues son altamente recompensados. Si alguien quiere comentar algo, pues lo escuchamos. Voy a cerrar la grabación. Me voy a quedar otros 5 minutos si alguien quiere comentar.